Vamos a ir a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y tenemos varios visitantes en esta mañana, entonces si puede compartir su Biblia, y vamos también a tratar de poner los versículos aquí al frente. Normalmente no lo hacemos, pero lo vamos a hacer el día de hoy para también ayudar un poquito. Hechos capítulo 17. Bienvenidos aquí a la Iglesia Cristiana Bautista, bienvenidos a los que nos están viendo por internet. Si nos quiere mandar un saludo, esperamos saludarlos de regreso, y puede compartir también este mensaje. Vamos a ponernos de pie, por favor, y quiero hablarle en esta mañana acerca de un tema un poquito diferente. Normalmente el domingo en la mañana tratamos temas de vencedores, de ánimo, de Dios es nuestra fortaleza y lo que podemos hacer si estamos caminando con Dios. No hay cosa que el cristiano no pueda hacer si simplemente ponemos nuestra confianza en Dios. Pero lo que vamos a ver en esta mañana va a ser un poquito diferente. Acabamos de tener nuestra conferencia de ganar almas, y quiero que veamos acá en Hechos capítulo 17. Vea conmigo desde el versículo 16 y vamos a comenzar ahí. Hechos capítulo 17, del 16 hasta el versículo 23. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Porque Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Todos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros a entender que hay un mundo perdido allá afuera, gente sin Cristo, gente que no tiene esperanza. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros para poder ser evangelistas, quienes llevamos el evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ganar las almas. Danos, Señor, esta confianza y este valor para llevar la palabra de Dios a toda criatura. Gracias, Señor, te damos. Y Señor, si hay alguien aquí en este lugar que aún no te conoce como Salvador personal, te pedimos, Señor, que esa persona no salga de aquí sin saber por seguro que tú le puedes llevar al cielo a través de Cristo Jesús. Bendice, Señor, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la Biblia que Pablo estaba en Atenas. Versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Pablo, a través de un mandato del Señor, cuando él iba a Damasco y es
entonces Pablo, confrontado con esta luz, el Señor Jesucristo, y Jesús le dice a Pablo: dura cosa, Pablo, te es dar coces contra el aguijón. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo, le estaba diciendo a Pablo: mira, Pablo, es muy difícil el estar pateando el aguijón, porque te vas a lastimar más que te conviertas, sería mejor. Y entonces queda ciego Pablo, es llevado a Damasco, y ahí es salvo Pablo, se bautiza Pablo, y Dios lo llama para que Pablo lleve el evangelio, la luz del evangelio, a los gentiles. Y Pablo obedece al Señor. Y Pablo empieza a viajar y a visitar muchos lugares y muchas ciudades predicando el evangelio de Cristo. Y cuando llega aquí a Atenas, dice la palabra de Dios que su corazón se enardecía. Él veía todo lo que estaba sucediendo, todos los dioses que tenían ahí en las calles, en las plazas, en todo lugar. Y le llamó la atención un lugar en donde no había un Dios. Había un lugar vacío y decía: al Dios no conocido. Y Pablo tomó esa oportunidad para que, cuando lo llamaron a traer al Areópago, Pablo les dijo: ¿saben qué? Este altar que ustedes están adorando a un Dios no conocido, de ese yo les quiero predicar. Y Pablo era un ganador de almas. Pablo estaba interesado de manera genuina en el alma de las personas. Él no quería que nadie pereciera y fuera al infierno, sino que todos fueran salvos. ¿Qué ganaba Pablo con ir a Atenas? ¿Qué ganaba Pablo con ir a Corinto? ¿Qué ganaba Pablo con ir a Tesalónica? ¿Qué ganaba Pablo con ir a Troas, a Éfeso, con ir a todos estos lugares y predicar el evangelio? Cuando lo apedreaban, cuando lo trataban de matar, cuando lo castigaban, cuando lo abofeteaban, cuando dice la palabra de Dios que quedó náufrago, lo azotaban. Un día allá saliendo de una ciudad, lo dejaron medio muerto. ¿Qué ganaba Pablo? Nada. ¿Qué gana el cristiano cuando lleva el evangelio? No ganamos nada. Pero estamos simplemente obedeciendo a Dios para que ninguno perezca y vaya al infierno. Lo que ganamos es que podemos traer a alguien más junto con nosotros al cielo. No hay más gozo para el cristiano que cuando lleguemos al cielo podamos traer a alguien más junto con nosotros. Y de eso precisamente quiero hablar en esta mañana. Tengo varios puntos, no tenemos mucho tiempo, pero mientras busca Proverbios 11:30, le quiero mencionar este primer punto. Número 1, decide. ¿Qué tengo yo que hacer para ser un ganador de almas? Tú puedes, hermano, ser un ganador de almas. Tú puedes ser un Pablo. Tú puedes ser un Silas. Tú puedes ser un Pedro. Tú puedes ser un Esteban. Tú puedes ser un Apolos que lleva el evangelio a Atenas. Ahora, no lo estoy diciendo literalmente, pero si Dios te llama a Atenas, a Grecia, ve. Tenemos una niña de 8 años, Caitlin, acaba de cumplir 8 años. Ella quiere ir a China. A mí personalmente me duele, porque no me gustaría que mi hija se fuera hasta China, porque va a estar medio en chino ir a visitarla. Está muy lejos. No sé si usted ha ido a China, pero está medio lejos. Pero si Dios la llama a China, qué bendición. Entonces cada uno de nosotros podemos ser un Pablo. En el lugar donde yo estoy, puedo ser un ganador de almas. Pero ¿qué tienes que hacer? Primer cosa, número 1, decide. Tienes que decidir ser un ganador de almas. Para comenzar y ser un ganador de almas, lo único que tienes que hacer es decidir. Allá en Iguala Guerrero, la hermosa y bella ciudad de Iguala Guerrero, hay
no sé si todavía esté, pero había un balneario, se llamaba La Castrejón. Y cuando éramos chicos, mis primos y yo íbamos a este lugar. No sé si mamá se enteró alguna vez, pero íbamos. Y ahí en La Castrejón, yo recuerdo que habían dos plataformas, una pequeña, pero había una muy alta, que para ese entonces yo sentía que era como de 100 pisos de altura, pero a lo mejor era de 1 metro. Pero para mí esa segunda plataforma era muy, muy alta. Yo no me animaba a saltar de esa plataforma. Tenía un primo, se llama Pedro. Él saltaba y él era el ejemplo en fútbol, en todo, y hasta de saltar de esa plataforma. Un día fuimos y yo tomé la decisión de saltar de esa plataforma. Ahora mi hijo David la vería, se subiría y se aventaría y diría: otra vez, papá. Pero a mí me tomó un poquito de tiempo, hasta que finalmente subí por las escaleras a la primera plataforma y dije: bueno, ya estoy aquí. De la primera todo el mundo salta. Y entonces empecé a subir a la segunda plataforma. Y cuando todos mis primos me vieron que ya estaba subiendo a la segunda plataforma, ni modo que me echara para atrás, porque ya todos me estaban viendo ahí. Yo tenía como unos 8 años, unos 9 años. Y entonces dije: ok, me voy a subir. Y me subí hasta allí. Y de allá, desde arriba, se ve la Torre Latinoamericana y se ven varios, ¿verdad? Todo México se ve. Pero da miedo. Y dije: ya estoy aquí, lo voy a hacer. 1, 2 y 3. Y me aventé. ¿Qué tengo yo que hacer para ser un ganador de almas? Casi lo mismo. Tienes que contar a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Tienes que decidir: yo voy a ser un ganador de almas. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hechos capítulo 5 versículo 42. Tenemos que obedecer para ser un ganador de almas y llevar el evangelio como Pablo. Pablo creía en lo que él predicaba. Cuando creemos en algo y lo creemos de todo corazón, ¿qué hacemos? Lo predicamos. A muchos ahorita ya se calmaron, pero la semana pasada, si le hubiera preguntado a usted: ¿y por qué usted está votando por él? ¿Y usted por qué está votando por este otro? ¿Y usted por qué está votando por este otro? Y supiera por quién yo voté, todos aquí saldríamos peleados. Porque usted diría: yo voté por él o ella porque... Y cuando creemos en algo, ¿qué hacemos? Lo predicamos y lo ponemos en Facebook y no nos avergonzamos, porque cree en algo. ¿Qué tal si hiciéramos lo mismo con la Biblia? En donde yo creo que la Biblia dice: Cristo salva, y lo leo y digo: Cristo salva, y entonces empiezo a poner ahí en WhatsApp: no me importa lo que digan todos ustedes, Cristo salva. No me importa lo que diga mi vecina, Cristo salva. Y empieza a predicarlo. Sería tremendo, amén. Predicamos lo que creemos. Y entonces, si yo creo que Cristo me salvó, lo debería yo de predicar. Si usted cree, y yo sé que muchas de aquí lo creen, que hay ciertas pomadas de aceite de bacalao, aceite de camarón y aceite de no sé qué, y aceite, no sé, tantas cosas que hay, y usted dice: es que esto sana. ¿Qué hace?
va y lo comparte y lo regala y hasta juraría y perjuraría que eso va a ayudar a esa persona, de tal manera que es lo mismo cuando nosotros sabemos que Cristo salva. Tenemos que ir y predicarlo, y tenemos que ser como Pablo y decidir. Número uno, decida. Número dos, defina. ¿Qué quiere decir? No delfina. Defina. Definir. Tengo yo que definir un tiempo asignado especial para ir a ganar almas. Lucas capítulo 1 versículo 10. Voy a leer estos versículos, no me voy a esperar tanto, pero Lucas capítulo 1 versículo 10 dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del ¿qué? Del incienso. Había un tiempo asignado para ofrecer incienso. Vean lo que dice en Hechos capítulo 3 en el versículo 1. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces había una hora específica para ir a orar. Nuestra iglesia tiene una hora específica para salir a ganar almas. Ahora, le voy a hacer una pregunta: ¿cuándo es la mejor hora para salir a ganar almas? La respuesta es esta: toda hora es buena para hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Si viene alguien a su casa y toca a las 3 de la madrugada y le dice: oiga, Señor, yo quiero saber de Cristo, yo quiero saber de Dios, le va a decir usted: no, ¿sabe qué? Mire, no es día sábado, no le puedo hablar de Cristo, no le puedo, se tiene que, a lo mejor es martes, se tiene que esperar hasta el sábado a las 10:30 de la mañana. ¿Vamos a hacer eso? Por supuesto que no. De tal manera, número 2, defina una hora específica. Tenemos tiempo para ir a trabajar, tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para ir a la escuela, tenemos un tiempo para muchas cosas. Tenga un tiempo definido para hablar y ganar almas. Esto no significa que solamente tienes que ganar almas el día sábado, pero por lo menos tienes un tiempo definido. Si yo no tuviera un tiempo definido, quizás yo nunca ganaría a alguien para Cristo. Un pastor que recientemente vino a predicar aquí a nuestra iglesia me comentó que hace tiempo fue a una iglesia en donde esta iglesia no tomaba tiempo para salir a ganar almas, y era una iglesia bautista como nuestra iglesia, y lo invitaron a él para predicar y enseñarles cómo ganar almas. Y él fue a esta iglesia, llegaron varios pastores también, les enseñó cómo ganar almas. Y había pastores que nunca habían compartido el evangelio con alguien más. Y uno de esos pastores fue a un parque y él decidió hacerle una pregunta a la persona ahí en el parque, en la banca, y le dijo: oiga, señor, si usted llegara a morir, ¿qué pasaría con su alma? ¿Me permite explicarle? Y le explicó y fue salvo. Y le comentó al pastor: ¿sabe qué, pastor? Por primera vez le hablé a alguien de Cristo y fue salvo. Años, imagínense, pastores que nunca han compartido la palabra de Dios con otra persona. Se supone que son los que deberían de hacerlo, amén. Y nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque si no tenemos un tiempo definido, de plano nunca lo vamos a hacer. Y no deberíamos de simplemente decir solamente el día sábado. Pero lo que nos ayuda es que si vengo a ganar el día sábado, si vengo a ganar almas el día sábado, el día domingo voy a estar diciendo: mira, ayer no gané, a lo mejor hoy puedo hablarle a alguien. Quizás el día de mañana, lunes o martes o miércoles, porque ya lo estoy haciendo los días sábados. Es como cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio y de repente alguien nos invita a comer algo que tiene mucha grasa,
Decimos, no, yo estoy haciendo ejercicio. Tenemos en nuestra mente el ejercicio y tendemos a comer más saludablemente. Cuando no estamos haciendo ese ejercicio, nos invitan tortas y pozole y chanclas y birria, ¿verdad? Y cosas, y no nos importa. ¿Por qué? De por sí no estamos haciendo ejercicio. Y lo mismo es cuando estamos viniendo y ganando a alguien para Cristo semana tras semana. Número 3, detente. Detente. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que siempre estar alerta a las almas o a las personas que hay a tu alrededor. Cuando Pablo llegó a Atenas, ¿qué hizo? Se detuvo y dijo, wow, ¿qué está pasando? En este lugar hay tanta gente que no conoce a Cristo, tanta gente que no conoce de Dios. Por supuesto, no eran judíos, eran griegos, tenían sus propias filosofías y sus propios filósofos. Pero Pablo llegó y su corazón enardecía y él se detuvo y él dijo, estas personas no conocen al Dios vivo y verdadero. De tal manera que tenemos que detenernos y tener siempre presente que alrededor hay gente que no conoce a Cristo y hacernos esta pregunta: ¿será esta persona salva? ¿Será mi vecino salvo? ¿Tendrá a Cristo en su corazón? ¿Será aquel compañero en el trabajo salvo? Y si no lo es, voy a preguntarle, oye, ¿a dónde iría tu alma si tú llegas a morir? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Dice, no sé, me estoy portando bien, tengo una religión o algo. Y usted explíquele a esa persona, mira, Cristo te ama y Cristo te puede salvar. Número 3, detente. Y hazte esa pregunta todo el tiempo. Siempre hay que estar alertas de las personas de alrededor. ¿Y sabes algo curioso, hermano? Siempre hay personas alrededor. A menos que vivas allá con Hanks, y no estoy hablando de Hanks González, ¿verdad? Ya no me acuerdo su primer nombre, pero que cayó en una isla y no había nadie más alrededor de él. A menos que vivas en una isla donde no hay nadie más, siempre hay gente alrededor. Detente. Y cuando vas en el autobús, cuando vas ahí en el taxi, cuando pagas algo, cuando te encuentras con alguien, siempre ten, y ahorita ya no tengo folletos a la mano porque ya di unos 5 o 6 ahorita en la mañana, pero siempre ten un folleto a la mano para que por lo menos le digas a alguien ahí en la miscelánea, oiga señor, señora, gracias, y mire, le regalo un folleto, lo invito a mi iglesia. Y este folleto habla de cómo usted puede ser salvo, de cómo puede tener vida eterna. Número 3, detente. Número 4, dobla tus rodillas. ¿Cómo yo puedo ser un ganador de almas? Orando. Ora a Dios todos los días para que Dios te dé a alguien con que puedas compartir el evangelio. Si tú crees en algo, lo vas a predicar. No vas a esperarte un año y no sé, si tú crees que este árbol da sanidad, vas a salir todos los días, ¡hey, este árbol da sanidad! Pero también tenemos nosotros que orar para que Dios nos dé las personas a las cuales el árbol les va a dar sanidad, o a las personas a las que Cristo puede salvar. Y todos los días hay gente alrededor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Vea lo que dice ahí. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Versículo siguiente: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo estaba diciendo, la fe, no todos tienen fe, no todos creen en Dios, no todos creen en el mismo Dios. Y Pablo pedía por oración. Hermano, hermana, ponte a orar, dobla tus rodillas y pídele al Señor: Señor, dame un alma el día de hoy. Tengo en mi lista de oración
personal, que Dios me permita cruzar camino con alguien para que pueda presentar el plan de la salvación. Ve cada encuentro como una oportunidad para presentar lo que Dios hizo por esas personas. Cada vez que te encuentres con alguien, esto también te va a ayudar a esperar y anhelar ver gente salva. Y no estoy diciendo de esperar en una silla, sino de tener el deseo de ver gente salva. Si tú fueras partidario de un partido, y vamos a crear un partido nuevo, Partido Bíblico Bautista de la Santa Fe, y tú sales y tocas una puerta y le dices: Señor, mire, vote por mi pastor, por el Partido Bautista Bíblico de la Santa Fe. Y esa persona dice: ok, ¿cuáles son sus propósitos para este sexenio? Y usted le cuenta y él dice: ok, voy a votar por él. ¿Cómo va a regresar? Va a decir: yes, otro, ¿verdad? Y va a ir a otra puerta y va a ir a otra puerta. Pero si yo oro a Dios y le digo: Señor, ayúdame a poder compartir tu precioso evangelio para que mis vecinos, gente alrededor, no vaya al infierno, y entonces me encuentro con alguien y no le hablo, ¿qué va a pasar? Pues no va a ser salvo. Pero no estoy yo también. Si estoy yo orando y me encuentro con alguien, voy a decir: tomar cada oportunidad para poder compartir el evangelio. Cree que verás gente salva, y yo creo que Dios te va a dar gente salva. No salgas a la calle diciendo: no, nadie va a ser salvo. La gente de esas campañas que pasaron, al estar proselitando, ellos no decían: nadie se va a unir a nuestro partido. Y tocaban: ¿verdad que usted no va a votar por mí? ¿Verdad que usted no va a votar por AMLO? ¿Verdad que usted no va a votar por Anaya? Ya lo sabía. No, usted le dice: vote por este, vote por este, vote por este. Y de la misma manera, cree que vas a ver gente salva, y yo creo que Dios te va a dar gente que va a querer conocer de Cristo. Pero tienes que empezar cada día orando, doblando tus rodillas, pidiéndole al Señor: Señor, dame gente salva. Número 5, de 2 en 2. Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos 6, 7. Dice la Biblia: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Qué debo de hacer para ser un ganador de almas? Sí, muy bien, yo puedo. Si no hay nadie conmigo, yo le puedo hablar a alguien de Cristo. Pero bíblicamente Dios los envió, el Señor Jesucristo los envió de 2 en 2. Es para guardar un buen testimonio. Pablo siempre tenía un compañero con quien él iba. El compañero puede orar mientras tú estás presentando el plan de salvación. Si vamos el día sábado, el compañero no debería de estar viendo que Francia va ganando 2-1, amén, sino que el compañero debería de estar orando: Señor, que esta persona sea salva. Ayuda aquí a Pedro que le comparta bien, porque ya vi que no sabe nada de Biblia. Señor, ayúdalo, por favor. Y el compañero debería estar orando. El compañero puede ayudar cuando hay distracciones, que hay un bebé, que hay un perrito, que hay una distracción, que tiene que vender ahí, si es una miscelánea, no sé. El compañero puede ayudar con distracciones. Se pueden animar unos a otros. Puedes aprender del compañero. Hay tantas cosas que cuando yo voy con alguien digo: esto está bueno, no había pensado en esto. Y entonces ir de 2 en 2. Asegúrate que solamente una persona habla, no los dos al mismo tiempo,
Porque si uno habla y luego el otro, la vamos a confundir con el quien estamos hablando. Decide de antemano quién va a hablar. Normalmente yo le digo con el que voy saliendo, primero hablas tú y luego hablo yo, o al revés. O a veces les digo, mira, primero hablas tú y luego hablas tú y al final hablas tú y yo me voy a comer tacos. Pero tienes que decidir quién va a hablar para compartir el evangelio. Entonces, número 5, dos en dos. Número 6, tengo dos más. Da el plan de salvación. Número 6, ¿qué debo de hacer yo para ser un ganador de almas? Como Pablo, que llegó ahí a Atenas. Pablo comenzó a predicar. Vean lo que dice Hechos 16, ahí donde estamos, 17. Hechos, capítulo 17. Dice que Pablo comenzó a hablar, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al quien vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y hermanos, empezó a predicarles. Versículo 27: para que busquen a Dios. No está lejos de cada uno de nosotros, termina diciendo en el versículo 27. Versículo 28: porque en él vivimos y nos movemos. Y dice la Biblia que cuando sale en medio de ellos, algunos creyeron. Versículo 34: algunos creyeron. No todos van a creer. Ahora, ahí en Atenas será mucho más difícil. Pero Pablo comenzó a predicar. De tal manera que número 6, da el plan de salvación. ¿Qué tengo yo que hacer para ser un ganador de almas? Simplemente dar el plan de salvación. Ahorita en la escuela dominical explicamos cómo compartir el evangelio, cómo dar el plan de salvación. No vamos a explicarlo, pero número 1, tenemos que explicar a la gente: todos somos pecadores. Número 2, por nuestros pecados merecemos el infierno. Número 3, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Número 4, nuestras buenas obras no nos pueden salvar. Número 5, acepta a Cristo en tu corazón. Y Pablo les empezó a predicar, y Pablo tenía un plan y empezó diciendo: este Dios no conocido es al quien yo les quiero predicar. Y Pablo comenzó a predicar. Siempre lleva una Biblia o un Nuevo Testamento por lo menos contigo. Ten los versículos clave preparados para saber dónde comenzar. Recuerda mencionar a ellos que no es lo que tú piensas, sino que qué es lo que Dios dice en su palabra. No les digas: mira, esto es la manera que yo creo que alguien puede ir al cielo. No, sino diles: ¿no te gustaría saber qué es lo que Dios dice para que usted pueda ir al cielo? Porque no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Da una buena impresión. Habla fuerte y claro. Asegúrate que vas bien vestido y que no hueles feo. Amén. A nadie le gusta escuchar a gente que huele feo o que huele mal. No es buena idea salir de la cantina y comenzar a predicar el evangelio, porque la gente va a oler algo raro ahí. Van a decir: que cristiano ha de ser cristiano, no van a creer. O de alguna manera, ¿verdad? Asegúrate que vas bien vestido. Yo creo que no deberíamos de ganar almas ahí, quizás en una playera, usan una camisa polo, una camisa normal. Ve bien vestido, hay que dar un buen testimonio. Ahora no estoy diciendo que así como los mormones y camisa blanca y todo, pero ¿sabes qué? Yo creo que nos están dando un buen ejemplo. El hablarle a alguien de Cristo es importante. No sé quién aquí,
pero quizás algunos aquí hayan participado en dar publicidad de algún partido, y me aseguro que no, y yo creo y estoy seguro de que les han de haber dicho: mira, no vayas en shorts, no vayas en tubos, señora, no vaya ahí en chanclas, por favor, porque está representando a nuestro partido. El partido de Dios es mucho más importante que cualquier partido aquí en esta tierra, amén. Y debemos de dar un buen testimonio, ir bien presentables, tener un plan. Pero ¿qué debo de hacer para ser un ganador de almas? Da el evangelio, anímate, decide darlo, prepárate, ten los versículos ahí, ya preparados, sea amable con la gente. No le digas: ay, usted no quiere creer, y enojarte, o mucho menos decirle malas cosas o malas palabras. Busque algo con que complementar a la persona. Ah, mire, qué casa bonita, qué bonito perro. Au, qué bonita mordida me dio su perro. Qué bonito guachicol vende aquí usted en su casa. Qué bonita pistola. Ya me voy. ¿A cuántos les ha tocado una pistola cuando están presentando el plan de salvación? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todos viven en la misma colonia. Yo que usted no es cierto. ¿A Elías? ¿Dónde estás, Elías? A ti también, ¿no? A Elías. Y a Hugo también, ¿verdad? Y a Hugo. Entonces, cuando ya está la pistola: Señor, Dios le bendiga, amén. Pero hay que ser amables. Asegúrate de guiar la conversación al tema de salvación. No te salgas del tema. Pregunta: si usted llegara a morir ahorita mismo, en este mismo instante, ¿está seguro que iría al cielo con Dios? Y a lo mejor dicen: pues no sé. Puede contestar: esa es una respuesta honesta, agradezco su honestidad. Mucha gente tiene diferentes opiniones al respecto, pero no es lo que yo pienso o lo que alguien más dice. Lo que importa, ¿qué dice Dios? Me permitiría mostrarle con la Biblia qué es lo que Dios dice que una persona tiene que hacer para ir al cielo. Si la persona no está interesada o no quiere oír, no los ofenda. No le diga: usted se va a ir al infierno porque no quiere escuchar. Pero sí debemos de tener un amor por la gente para que puedan escuchar. A lo mejor están comiendo, y cuántas veces hemos encontrado a gente que está comiendo. Pero si usted les dije: ¿sabe qué? Disculpe, quizás en otra ocasión, quizás la siguiente ocasión alguien va a llegar, y porque usted fue amable, vayan a escuchar a la siguiente persona que vaya a llegar. Estaba ganando una vez almas con el hermano Ron Goodman, ahora que es pastor aquí en Morelia. Y recuerdo exactamente la casa, allá en Oklahoma. Tocamos, la persona fue medio grosera con nosotros. Y yo, como soy chilango, me enchilé y me enojé. Y Ron me vio que yo estaba enojado. Ustedes no me han visto enojado, pero Ron me vio que yo estaba enojado. Y iba a quemar la casa de la persona. Bueno, no era tan serio, pero algo iba a hacer que no recuerdo qué iba a hacer yo. Y Ron me regañó, me dijo: no lo hagas. ¿Qué iba a hacer? No recuerdo qué iba a hacer, pero iba a hacer algo que no estaba bien. Y me dijo: Ron, no lo hagas, porque la siguiente vez que alguien venga a esta casa y quiera presentar el plan de salvación, no van a hacer caso por ti, por causa tuya. Y me dio una regañada. Por eso ya no le hablo a Ron, ni es mi amigo, amén. Pero tenga cuidado va a haber gente que no va a querer escuchar, y sea amable con ellos. Recuerdo una vez una señora aquí en la 31 Poniente, a un lado de la casa donde vivía el doctor Minghini, y a un ladito le di un folleto a una señora. La señora se levantó de malas ese día. ¿Cuántos se han levantado de malas alguna vez? ¿Cuántos se levantaron de malas hoy? Okay. Pero esta señora se levantó de malas, recibió el folleto, lo empezó a romper, lo tiró al piso y empezó a brincar y a mirarme bien feo. Dije:
está de malas, mejor me voy, amén. Pero no le diga, señora, ¿por qué brinca sobre mi folletito? Hermanos, sea amable. Lo que queremos es que la gente conozca de Dios, conozca de Cristo. Cuando aquí en el aerópago Pablo empieza a predicar, vea lo que dice Hechos 17. ¿Usted cree que lo trataron bien? Vea lo que dice, versículo 32. Pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron de Pablo. Se burlaron de Pablo. ¿Y qué habrá hecho Pablo? Ustedes se van a ir al infierno, bola de pecadores, griegos, atenienses. No, algunos creyeron. Pablo dijo, wow, qué tremendo. Estos poquitos, estoy contento porque creyeron. No todos van a creer en la palabra de Dios, pero gracias a Dios por los que creen. Y número 7, tenemos que acabar. Número 7, discípulalos. Discípulalos. Tienes que cumplir con la gran comisión. No los dejes recién salvos. Enséñales la palabra de Dios. Mateo 28, versículo 19. Lo voy a leer rápido. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión es hablarles, es bautizarlos y es enseñarles la palabra de Dios. Ahí lo dice, por tanto, id y haced discípulos. Hacer discípulos es ganarlos para Cristo. Luego dice, bautizándolos. Bautizándolos es bautizarlos. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es discipularlos, es enseñarles la palabra de Dios, que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sean bendecidos, para que sus vidas sean transformadas, para que sus hogares sean restaurados. Y entonces no los podemos dejar así nada más. También si los dejas así nada más, va a llegar alguien más y los va a convencer con otra religión. Ve por ellos, tráelos a la iglesia, regresa a sus casas y enséñales la palabra de Dios. Discípulalos. ¿Qué hay que hacer después de ser salvos? Hay que bautizarnos. La siguiente semana, Dios mediante, vamos a tener bautismos aquí en la iglesia. Si no te has bautizado, si ya creíste en Cristo y no te has bautizado, hay que seguir el mandamiento de Dios para bautizarte. Amén. Y después de ser bautizados, entonces sí, hay que crecer en su palabra. Todos aquí podemos ser ganadores de almas, pero empieza con ese primer paso. Número 1, decide ser un ganador de almas, porque hay mucha gente allá afuera que no tiene a Cristo, que necesita de Cristo. No estamos promoviendo nuestra religión ni nuestro partido, sino estamos hablándole a la gente de Cristo, porque no queremos que nadie más vaya al infierno. Dios quiere, dice allá 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. Y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos
desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera. Pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer, y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar, o va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas 4 cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, 2 primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble. El creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios, y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física, no les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo: sabes, le dijo: cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó: mira, ¿qué religión tienes? O ¿has leído la Biblia? ¿Ya te bautizaste? ¿Qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo? No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento, y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo, de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna, y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno, pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador.
escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.